Nuevamente, buenos días. Mi nombre es Carlos y soy codependiente y alcohólico en recuperación. Iniciamos una junta más con unos momentos de meditación y reflexión sobre el tema que aquí nos reúne, que por esta ocasión es la recuperación de las adicciones, como cada quien conciba su meditación. La idea es ponernos en disposición, con mente abierta, para poder estar y permanecer en el espíritu de esta reunión. Comenzamos. Muchas gracias. Quien guste puede continuar. El grupo Taller de 12 Pasos se creó con la inquietud de compartir temas como juntas de estudio, taller y catarsis, orientado a personas que militamos en las diferentes agrupaciones de 12 Pasos para la recuperación de las adicciones. Sesionamos 3 veces por semana. Los días sábado a las 9:30 con junta de estudio taller, 9:30 de la mañana. Los domingos a las 10 de la mañana con junta de catarsis. Y los miércoles, taller de 12 pasos de codependientes anónimos a las 9:30, que es esta, y es nuestra primera reunión de los miércoles. La estuvimos anunciando varias veces, tanto en las reuniones como en el chat, y pues vuelvo a repetir, yo estoy feliz de la vida de que estamos en posibilidades de abrir nuevas reuniones, y esta de hoy, bueno, pues gracias a Dios y a ustedes por el apoyo a las reuniones. En juntas de estudio taller se comparte 1 hora de tema con media hora de preguntas y respuestas. Ese es el formato de la reunión. Obviamente que a lo largo del desarrollo del tema, del compartimiento, los asistentes pueden interactuar en el chat y yo con mucho gusto leo sus preguntas o comentarios si los hay. Y ya al final, en la media hora de preguntas y respuestas, puede ser por el chat o levantando su manita para que hagan su comentario o pregunta de viva voz. También dice aquí que se solicita escuchar con respeto y guardando el anonimato de quienes hacen uso de la palabra. Al inicio y cierre de la reunión, hacemos la oración de la serenidad. Si ya la ven en pantalla, quienes puedan abrir su micrófono y me acompañen con la oración, compañeras, que a su letra nos dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Muchas gracias. Pueden cerrar sus micros. Quiero agradecer a nuestra compañera Abby, que está de apoyo en esta reunión. Gracias, muchas gracias, Abby, por siempre estar al pendiente y con la disposición del servicio, que es muy valioso para este grupo y esta reunión. Te lo agradezco mucho. Luisa también nos saluda por el chat y Marina nos dice: Carlos, y los que asistimos al grupo también podremos escuchar la grabación. Así, si tenemos alguna duda, tener la posibilidad y oportunidad de volver a escuchar. Gracias, por supuesto que sí, Marina. Como le hicimos en la semana que se grabó la junta del sábado con el tema de 3 pilares de la recuperación, y ese enlace ya se compartió en el chat. Ahí está la junta grabada, es bien sencillo, nada más hay que poner una clave que viene ahí mismo abajo del enlace y pueden volver a escuchar y ver la reunión las veces que gusten, sobre todo estas que son de taller. Por cierto, Marina, en una de las juntas anteriores, creo recordar que preguntabas o te interesaba tener el enlace para entrar a juntas de CODA, si mal no recuerdo. Perdón, Sí, si no me acuerdo bien, puedes comentarlo en el chat, por favor. Y, vale. ¿saben? Reinicié mi teléfono y no hice una copia de seguridad y perdí muchos de mis contactos. Entonces, si gustas ponerme tu número para agregarte nuevamente
y de esa manera poder hacerte llegar el enlace, porque en el chat no ponemos enlaces de otras juntas, solamente de las nuestras. Pero por privado, claro que podemos compartir algún enlace que alguna de ustedes así lo solicite. Ok, bueno, pues quería hacer este comentario aprovechando que estás aquí y que nos estás comentando esto por el chat. Muy bien. Este taller de 12 pasos de codependientes anónimos será compartido por bloques. Esta junta de hoy es la introducción al tema, ¿sí? Inevitablemente tenemos que hablar de lo que es la codependencia para poder saber ya en el programa de CODA con qué estamos lidiando, ¿no? Porque cada agrupación y cada corriente de grupos de diferentes adicciones, pues tenemos nuestro programa específico para esa problemática, ¿ok? Entonces, esta primera reunión es, como lo dice la invitación, es la introducción al taller. El próximo miércoles entramos ahora sí de lleno al primer paso de CODA, que lo estamos estructurando de una manera que creemos que es muy sencilla, muy parecido a como lo hicimos con el mapeo de los 3 primeros pasos. Va a ser algo así muy similar y luego posteriormente de los 3 primeros pasos, que son la base de la recuperación, iríamos a un siguiente bloque de cuarto y quinto paso, posteriormente sexto y séptimo paso, octavo y noveno, y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión de nuestro taller, que serían los pasos de mantenimiento, que son 10, 11 y 12. Y obviamente, así como hay una introducción al tema, haremos un cierre con una junta especial de conclusión del tema y preguntas y respuestas de todo este proceso de taller que vamos a estar compartiendo aquí. A partir del primer paso, yo voy a compartir en el chat un PDF para quien guste imprimirlo y podamos tener esas hojas en físico, porque habrá algunas dinámicas, tal como lo hemos hecho en otros talleres. ¿Se acuerdan del taller para principiantes, en donde compartimos un PDF? Ustedes lo imprimen, yo aquí lo tengo también en físico, porque hay dinámicas que son, el taller es interactivo, entonces las hojas, las copias que tengamos impresas, son parte importante del taller. Esto a partir del primer paso. Ahorita no hay PDF ni nada, lo que se va a compartir aquí es la presentación que yo preparé y que van a estar viendo en pantalla. Gracias, Marina, ya me enviaste tu número. Con gusto te agrego y te envío lo que me solicitaste. Nada más recuérdame, por favor, si sí era junta de CODA, de codependientes anónimos. Muy bien. Fíjense. ¿Qué es la codependencia? Pues realmente hay muchas definiciones, ¿eh? Quedémonos con la que más tenga sentido para nosotros o con aquella que nos haga más sentido, pues, que es lo que yo hago. O sea, yo escucho la información, la leo y luego contrasto esa información y yo voy gestionando esa información. La voy asimilando, la voy procesando, integrando, como se sugiere en los grupos. Toma lo que te sirve, lo que no, deséchalo. Tal vez en otro momento eso que desechaste ahorita, posteriormente sí te sirva, ¿no? Todo depende del proceso en el que cada uno de nosotros está. Obviamente que no hay una sola forma de ver todo esto, ¿no? Entonces, en la presentación vamos a estar viendo algo referente a lo que es la codependencia y los patrones codependientes. Esto sí lo dice la invitación, ¿no? Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, que la codependencia es la adicción a las relaciones interpersonales adictivas o destructivas.
Creo que esa es la más común, esa definición. También se dice que el origen de la codependencia es familias disfuncionales, ¿sí? Que esas familias disfuncionales son el caldo de cultivo y son verdaderas fábricas de adictos, ¿no? Sobre todo para quienes nacemos con la predisposición a desarrollar la adicción, que eso también hay que decirlo. Se nace con una extraña predisposición a desarrollar las adicciones, cualquiera que ésta sea su modalidad. Sería injusto decir que todo el mundo, toda la gente es adicta. Yo quiero pensar que hay gente que no nace con la predisposición y aunque tengan contacto con sustancias y conductas, pues no desarrollan esa enfermedad que yo sí desarrollé. Obviamente que yo vengo de un hogar disfuncional. Ahora sé que nací predispuesto a esto y de hecho estudios recientes han arrojado esta información, ¿no? Incluso hoy se sabe en qué cromosomas es donde viene este defecto o esta malformación, que son los 9, 10 y 11, que entre otras muchas funciones son los reguladores de las emociones en el ser humano. Eh, También he escuchado en las reuniones, y de hecho lo dicen nuestros libros, que la codependencia también se desarrolla porque en la niñez no se recibieron esos nutrientes y esos elementos que el niño requería para su desarrollo, ¿sí? O sea, no fue alimentado como era debido, seguramente porque sus cuidadores estaban muy ocupados en sus propias dependencias malsanas y en sus adicciones, ¿no? Entonces se dice mucho esto también, además de disfuncionalidad, que no le fue transmitido al niño lo que requería de estos nutrientes y de esta alimentación emocional, espiritual, etcétera, ¿no? Y vayan ustedes a saber que muchos otros factores tuvieron que ver para que cada uno desarrollara tal condición. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando y compartiendo en esta junta con nuestra introducción al trabajo de pasos. Y también les comento que una vez que arranquemos ahora sí ya con el primer paso, va a ser de un libro que se llama Libro Verde de Codependientes Anónimos, Libro Verde de Trabajo, porque hay varios libros donde están los 12 pasos de CODA, ¿no? Están en el libro azul, por ejemplo. Y también hay una versión de los 12 pasos de CODA de Melody Beattie. Este en el que nos vamos a basar nosotros es el Libro Verde de Trabajo, que incluye pasos y tradiciones. Obviamente nos vamos a enfocar en los pasos. Quizá posteriormente, en otro momento, podremos también ver tradiciones, que de hecho es lo que se sugiere, ¿no? Por eso el libro está escrito de esa forma. Es primer paso y primera tradición, segundo paso y segunda tradición. Están intercalados. Y parece ser que esa es la sugerencia, ver el primer paso y luego la primera tradición. Pero también para el propósito que nos interesa a nosotros es solamente los pasos de la recuperación. Quizás para algunas personas esta información sea nueva, pues bienvenidos al tema. Quien ya conoce esta información, pues será un ciclo más de estudio y trabajo de pasos. Y a mí en lo personal, pues nunca me viene mal un ciclo más de recuperación, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Círculos de amor y recuperación, así como también se puede decir que hay círculos de amor y servicio, también los hay en la recuperación. Y para mí en lo personal, estar aquí con ustedes es un nuevo ciclo y encantado de la vida de poder compartir esto con ustedes, porque a mí el programa de CODA realmente me ha salvado la vida y como lo he compartido para quienes ya me conocen y me han escuchado, este programa ha sido un verdadero complemento a procesos de recuperación que previamente yo ya tenía, ¿no? Referente a la adicción al alcohol y otras, ¿no? Y otras problemáticas, depresión, trastorno de ansiedad, etcétera. Todo eso que en algún momento ustedes me han escuchado compartir. Bueno, pues este bendito programa de CODA
ha venido a ser ese complemento, esa pieza del rompecabezas que a mí me faltaba y que yo ni sabía. Yo solamente me preguntaba que ya estando sobrio, sin consumo de alcohol y drogas, seguía teniendo una problemática bastante aguda, ¿no? Sobre todo referente a las relaciones interpersonales, principalmente las de pareja, ¿no? Con el sexo opuesto, ahí como que ahí era el foco rojo, ¿no? Y el talón de Aquiles que siempre me estuvo molestando, y a pesar de haber tenido ya procesos y cambios extraordinarios en mi vida y despertares espirituales, pero siempre estaba ahí esa cosa que estaba chingue, chingue a todo momento, ¿no? Entonces, por diosidencia, por la gracia de Dios, de mi poder superior, que puso a los conductos que él creyó convenientes para que yo pudiera acceder a una junta de codependientes anónimos, y desde la bienvenida que a mí me dieron en esa reunión hace ya un tiempecito, a mí me cayó el 20 de que era lo que a mí me pasaba. Entonces pude conocer ese otro aspecto de mi enfermedad por nombre y apellido. Y no solo eso, un método de recuperación que no es igual al de Alcohólicos Anónimos, para los que, como yo alguna vez pensé que era lo mismo, los mismos 12 pasos, ¿no? Nomás le cambio el nombre de alcohol por codependencia. Pues no. O sea, sí, es muy parecido el programa de ambas, pero está hecho para esa situación específica. Por ejemplo, en doble A yo nunca escuché lo de patrones codependientes, que es algo de lo que vamos a ver hoy también, ¿no? Eh, Tratar de tener primero claro qué es la codependencia y esos síntomas nucleares, que son 5, y luego todas esas derivaciones, como lo que conocemos de patrones de la codependencia. Eso sí que fue una información nueva para mí. Hoy me alegro mucho de haber tenido acceso a todo esto, porque como vuelvo a repetir, a mí esto me ha salvado la vida. Y además se me dio la opción de llevar un programa paralelo al que yo ya traía, que yo había adoptado hace años, y son perfectamente compatibles, pueden ir de la mano ambos. Yo por eso digo nuevamente, por enésima vez, esto ya lo he dicho muchas veces, que si se padece alguna adicción derivada de la codependencia, alcoholismo, drogadicción, ludopatía, tragonismo, adicción al trabajo, etcétera, cualquiera que ésta sea, si se lleva una militancia en CODA, además de en esa otra agrupación especializada para esa adicción, podremos decir entonces que esa es la combinación perfecta, ¿va? Entonces, dicho esto, vamos a esta otra parte del tema. Como están viendo en pantalla, si están viendo la presentación, coméntenme si todo bien. Ok, vamos a esta Todo bien. siguiente. Gracias. Bienvenidos a quienes se siguen uniendo a la reunión. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy arrancamos con esta reunión. Esta junta es nueva, pues que estamos de fiesta. Yo en lo personal, pues estoy desbordado de alegría de que nuestro incipiente y muy recientemente creado grupo Taller de 12 Pasos, que empezamos con la junta de los sábados, ¿se acuerdan? Y luego se abrió la del domingo, que también ahí va poco a poco creciendo y consolidándose. Y ahora nos estrenamos con esta junta de los miércoles a esta hora. Y bueno, pues gracias también al apoyo y participación de personas, compañeras, principalmente compañeras, dispuestas al servicio y que le han puesto algo de su sello y su aportación a este proyecto que, como hemos visto hasta ahorita, ha tenido apoyo y aceptación. Muchas, muchas gracias. ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Sí, todo muy bien, gracias. Ok, gracias. Muy bien, ¿qué es codependiente? Dice la laminita. Dice que la palabra co es el origen latín y significa con. Yo aquí he dicho algo que también aplica, ¿no? Que el prefijo co quiere decir más de uno. Para que sea codependencia es como cofundador, es que no fue uno solo, son dos o más. Cofundador, codependencia, más de uno. Para que esto aplique, debe haber alguien más aparte de mí. Y puede ser una más o más personas, más de dos o más de dos. Dice que, sin embargo, es alguien
que vuelve a la persona concerniente, dependiente, y mucho menos quien, por ejemplo, toma con ella. El codependiente es un aliado inconsciente de la enfermedad de su familiar o amigo cercano. La complicidad involuntaria del codependiente reside en el hecho de proteger al enfermo dependiente de sus efectos y de sus consecuencias, por ejemplo, el consumo de alcohol. De esta forma, el codependiente permite al dependiente alcohólico hacerse la ilusión de que puede continuar con su comportamiento y no causará ningún problema, de que de alguna manera las cosas estarán bien. Yo cuando escuché por primera vez esto que les voy a decir, se me encueró el chino. Y lo escuché en un grupo de Al-Anon, una fraternidad de lo mejor, ¿eh? Quienes pertenezcan a esa asociación saben de lo que estoy hablando. Pues una ocasión que fui como invitado, escuché que el familiar de los alcohólicos, sea la esposa, los hijos, eh, los padres, etcétera, son adictos también, sin que ellos consuman. ¿Cómo? Dije yo, no entiendo. Bueno, no son adictos a la sustancia, se hacen adictos o desarrollan tal condición en su convivencia con el adicto, y la adicción aquí consiste en la adicción de su familiar. O sea, la gente cercana a los adictos es codependiente por eso, porque es adicta a la adicción de su familiar. Entonces, esa es otra definición, de hecho, ¿no? De la codependencia. Alguien que depende de otro alguien que a su vez depende de algo. De esa forma, porque hay dependencias sanas. Estamos preparando un tema de dependencia sana y malsana. No todas las dependencias son destructivas, afortunadamente, pero las que sí lo son, relacionadas con las adicciones, entonces se dan esas combinaciones, esos enganchamientos. Y como dice acá, por un fenómeno extraño, por un vínculo que en psicología se llama vínculo traumático, que también hay más cosas, o sea, es vínculo traumático, disociación cognitiva, y el otro, el síndrome de Estocolmo. Es muy común que el familiar del adicto defienda incluso y proteja al adicto, ¿sí? Es una especie de vincularse con el agresor. Entonces, esta es una doble o triple condición, ¿va? Y es algo a lo que se refiere esta primera lámina que estamos viendo ya. Conforme entren sus mensajes, yo les voy dando salida. Nos dice Abby que se dice que el alcohólico se bebe el alcohol y yo me bebo al alcohólico. Algo así es lo que yo escuché en Al-Anon. Qué tremendo, ¿no? Por eso es porque en un hogar donde hay adicciones, y no es hogar dulce, hogar desgraciadamente, porque donde hay adicciones lo que hay son problemas, conflictos, disturbios, tragedias, que a veces pueden llegar a consecuencias inimaginables. Entonces, esto de vincularse con el adicto o tener un adicto en casa, toda la familia necesita ayuda y orientación. Por eso existe para el alcohólico AA o para el drogadicto NA o el comedor compulsivo CCA, y así me puedo seguir porque son muchas fraternidades, pero también hay un lugar para el pariente, el amigo, el familiar, etcétera, que también necesita esa ayuda y orientación. Y una familia donde todos, de preferencia, todos están en recuperación, pues lo más seguro es que les vaya muy bien, porque luego es un problema, ¿no? Cuando solo un miembro de la familia se une a grupo y se inicia en un proceso de recuperación, no siempre las cosas salen bien, porque para empezar ni lo van a entender. Y luego la familia va a empezar a cargar con la recuperación de su adicto, que ya no consume, y no consume porque está experimentando cambios. Y la familia tiene que readaptarse a esa nueva versión de su familiar, y a veces se da una de conflictos ahí porque no hay ni el entendimiento ni la comprensión de lo que está pasando. Pero bueno, aún así el adicto que ya se haya iniciado en un proceso, sea como sea el ambiente en su casa, si lo comprenden o no lo comprenden, lo que más le conviene es continuar en su proceso.
Vamos a la siguiente laminita que dice, ¿qué es la codependencia? La codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otros o salvar a una pareja o amigo. Una persona que es codependiente tendrá tendencia a entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas afectivos, sociales, familiares o financieros. Por consiguiente, además el codependiente tiende a ignorar los problemas de su propia vida. Aquí me adelanto un poquito. Posteriormente vamos a entrar más en detalle con los patrones de la codependencia, pero vale la pena comentar algo de esto porque aquí en esta laminita estamos viendo ya de una manera muy clara cuáles son algunos de esos patrones. Por ejemplo, querer rescatar ¿Han intentado rescatar a un adicto? ¿O han intentado tratar de convencer a alguien que no quiere ser convencido? ¿Sí? Yo creo que la respuesta es sí. Yo respondería que sí. ¿Y cómo les ha ido? Yo les diría cómo me fue a mí. De la chingada. Gasté años de mi vida y caí en unos pozos de desesperación por intentar convencer a personas con problemas, primero de que tenían un problema y luego de que cambiaran eso. Siempre fracasé, siempre. Y como dice aquí, y aquí hay otro patrón, este que acabo de mencionar, pues encaja en los patrones de control, pero hay otros que son de evasión, patrones de evasión. Por andar cuidando nalgas, me olvidaba de las mías, o es decir, de mi propia vida. Entonces, como codependiente, cuidador, rescatador, caía en pozos de desesperación también por eso, y eso me afectó en mi mente. Ay, cabrón, me impresiona mucho decir esto, ponerlo en palabras y saber por todo lo que pasé con esta condición. Me afectó en mi sentir, en mis emociones, me afectó en mi espiritualidad, en mi economía. Todas las áreas de mi vida se vieron como cuando tomaba, como cuando estaba en un alcoholismo ya crónico y todos los departamentos de mi vida se vieron afectados, en mi salud mental, emocional, en mis relaciones sociales, en mi trabajo, en mi economía, todo se fue al carajo. Digamos que llegué a un punto de bancarrota moral, espiritual y física. Así lo mismo con la codependencia. No hay a cuál irle. El drama fue muy parecido, quizás más palpable o más agudo en la codependencia, porque yo ya no tomaba. Obviamente que la codependencia en mi caso ya venía desde mucho antes, incluso de haber hecho contacto por primera vez con el alcohol. Y luego, por fases, porque esta es una enfermedad que se va dando por fases, ¿sí? Y va de menos a más. Así como en el alcoholismo, según el doctor Jelinek, hay 4 grandes fases de la enfermedad. También la codependencia tiene sus fases y sus tiempos. Y cada quien vive esos periodos y esos procesos dependiendo de su historia de vida, su constitución mental, emocional y física. Hay otro patrón codependiente que dice que el codependiente permanece durante mucho tiempo en situaciones que le causan conflicto y sufrimiento. La historia de mi vida, compañeras. Si el día de hoy, gracias al programa y a la gracia de Dios, no permanezco en situaciones de ese tipo, ha sido por eso, porque me he tomado en serio esto y a mi capacidad me he entregado más que de lleno a este programa y con buenos resultados. Que obviamente hay situaciones conatos, como yo les digo, o tentaciones o momentos críticos, sí los hay. Pero ahora con la ventaja de que puedo reaccionar en el instante y actuar mi programa, cualquiera de las herramientas que yo tenga a disposición en ese momento. Vamos con la siguiente lámina. Esta ilustración se le va a hacer familiar a algunas de ustedes. Aquí voy al chat, perdón que abra estos paréntesis para darle salida a los mensajitos. Nos dice Edgar, hola Edgar, pregunta, ¿todos o la mayoría de los adictos son codependientes? Te lo voy a decir como me lo dijeron en mi grupo base,
presencial y luego me lo confirmaron en una clínica en la que presté mis servicios. Ahí se me confirmó esta información. La pregunta fue, de 10 adictos, ¿cuántos crees tú que son codependientes? Y no solo se refirieron a alcohólicos, adictos en general. Pues, ¿cuál será la estadística, no? De cada 10. Todavía no respondía yo la pregunta mentalmente cuando la persona dijo tajantemente, de cada 10, 11. Dije, puta, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. La adicción que cualquiera de nosotros haya desarrollado, alcoholismo, drogadicción, ludopatía, tragonismo, adicción al trabajo, a las nuevas tecnologías, etcétera, todas son derivadas de la codependencia. Y es a lo que vamos con esta ilustración. Les decía que algunos de ustedes van a reconocer esta imagen, tal vez otros no, porque ya los sábados dimos un taller, una junta de estudio de taller basada en esto del árbol de la codependencia. Y a mí aquí me quedó muy clarito el origen de mi enfermedad, cómo fue que en mi caso desarrollé tal o cual adicción, ¿sí? Y el tronco común. El árbol lo ilustra muy bien. Están muy chiquitas las letras. Quienes gusten pueden abrirlo con el zoom de la pantalla. En la primera parte de la ilustración nos dicen las raíces, ¿de dónde viene? Y ya comentábamos algo de esto, ¿no? Hay un libro de Melody Beattie, que no es literatura considerada aprobada en los grupos de coda, pero vieran qué libro tan socorrido en los grupos, y yo creo que es uno de los más, por la autora Melody y otra que no sé si sea su pariente, Pia Melody. De hecho, esto que están viendo en pantalla es una aportación de Melody Beattie. Pues Pia Melody escribió un libro que aquí lo tengo, se llama La codependencia. Se trata de el origen de la codependencia. ¿De dónde viene la codependencia? ¿Cómo se desarrolla? Y hoy dice ahí cómo sabotea nuestras vidas. Ese libro, que es muy recomendable, ojalá se lo puedan conseguir. También una información tan precisa y exacta a mí me ayudó mucho. Alguna vez participé en un taller, en unas juntas de estudio con este libro y saben el crecimiento que a mí me dio y la conciencia que a mí se me desarrolló hasta este momento, porque es uno de mis libros favoritos, lo cito constantemente y lo recomiendo también, porque va mucho a esto del origen. Y algo de lo que en esta laminita se ve de manera muy escueta y resumida, en este libro lo amplía de una forma maravillosa. Pues como dice acá, las raíces, soledad, vergüenza, negligencia, se refiere por parte de nuestros cuidadores, que en su mayoría, pues nuestros padres, ¿no? Dice también aquí, perdón, es que entraron mensajitos y me tapa un poquito las letras. Dice abandono. Uy, ya me salí. Abuso, trauma. Es muy escueto. Ya comentábamos algo de esto. Digámoslo en una sola frase. Familia disfuncional. Situaciones de abuso, de violencia, que el niño no supo gestionar. Yo en lo personal, precisamente este libro que les estoy comentando, lo voy a repetir, se llama La codependencia, así. La autora es Pia Melody, Pia, así como se oye. De hecho, yo lo tengo, se los puedo compartir en el PDF, ya si se lo quieren imprimir, yo se los puedo, igual si lo pueden comprar, también podemos compartir el enlace de literatura de Coda, aunque me parece que este no lo incluye, no lo incluye porque ya decía yo que no es literatura aprobada, no porque no sea bueno, yo no sé por qué no lo aprobaron, pero bueno, los leo y si seguimos con la ilustración. El libro ya lo repetimos, La codependencia de Pia Melody. Y el autor, ok, en el chat lo compartimos, ¿sale? Luego, ¿qué sigue del árbol? El tronco, ¿no? ¿Y qué dice el tronco? Codependencia, el tronco común, ¿sí? Por lo que viene más arriba, que ya son las ramas,
y el follaje del árbol, si ponen atención, de un lado del follaje dice trastornos de la personalidad. Y en letras más chiquitas dice estrés postraumático, fobias, ataques de pánico, obsesivo, trastorno obsesivo compulsivo. Luego en la otra dice adicciones a sustancias, anfetaminas, legales, sedantes, hipnóticos, alcohol, drogas, todo lo que quieran agregarle aquí en cuanto a adicciones de consumo, porque hay de dos tipos, adicciones también denominadas como de proceso, porque ahí no hay consumo de sustancias, pero sí hay procesos emocionales, ¿no? Mentales, etcétera, como lo es la codependencia. La pregunta al principio en proceso de coda era, ¿aquí a qué soy adicto? Entiendo muy bien esto de las relaciones destructivas o tóxicas, etcétera. Pero ese es solo un aspecto de la adicción. En la codependencia se es adicto a conductas, sea de otras personas o propias. También al sufrimiento, como decimos, no sé si han escuchado gente que toma la palabra en una reunión, se presenta y dice, y soy codependiente y adicto al sufrimiento. Ok, bueno, pues de ahí viene, ¿no? Esa es la adicción de proceso. Aunque también hay que decirlo, hay combinaciones, como en mi caso, codependencia y la adicción derivada de esa codependencia, el alcoholismo. Que también fue durante muchos años tabaquismo, ¿eh? Luego dice acá drogas legales, ilegales, y ahí dice muchas, ¿no? Cocodrilo, que yo no sé cuál será, PCD, LSD, ketamina, alucinógenos, Valium, Ribotril, ¿recuerdan todo esto, no? La farmacodependencia es otro tipo de sustancia de consumo, de adicción de consumo. Luego dice del otro lado, del lado derecho de la ilustración, la rama dice adicción al sexo, anorexia sexual, adicción al enamoramiento. ¿Sí? En los grupos de coda también se habla mucho de esto, ¿no? De adicción al amor. Que la autora creo que lo que quiso decir a las relaciones románticas, porque realmente el amor, cuando es verdadero, pues ojalá y yo sea adicto a eso, ¿no? Por fin seré adicto a algo que no me destruya, ¿no? Como por ejemplo el amor genuino. Pero hay ese tema de adicción al amor y repito, a lo que se refiere es a adicción a las relaciones románticas, principalmente de conflicto. Y luego dice dinero, comparador compulsivo, juego, que es la ludopatía, trabajo, comedor compulsivo, bulimia, anorexia. Y por último, de estas ramitas de abajo, trastornos del estado de ánimo. Depresión mayor, distimia, bipolaridad 1, bipolaridad 2, bipolaridad mixta. Creo que a estas alturas del tema ya nos vamos formando una idea bastante clara, ¿no? De lo que es la codependencia. Y acá todavía para ampliar un poquito la ilustración del árbol, dice que las ramas son todo tipo de adicciones, es decir, obsesión y compulsión a ciertas actitudes como el trabajo, el ejercicio, el juego, el azar, sexo, masturbación, comer compulsivamente, pueden ser drogas, alcohol e incluso a la gente. Y entre paréntesis, codependencia. ¿Qué nos dice Gala? Siento que estamos jugando lotería y llevo tantas que casi... Ay, Gala. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida a la reunión. Y sí, efectivamente, ¿no? Vamos palomeando todo, ¿no? Pues qué bueno es de lo que se trata, porque con esta información yo hago mi propio diagnóstico, ¿no? Si todavía tenía dudas si era o no codependiente, ya no tengo ninguna duda. Creo que no la tenía, pero si había alguna reserva por ahí en el inconsciente, esa ya se desvaneció. Sí soy, y ese sí soy, y es de lo que vamos a hablar en la próxima junta de primer paso, esta declaración tan socorrida en los grupos de soy Carlos y soy codependiente o alcohólico, etcétera, aunque haya quien diga otras cosas, pero realmente en los grupos de 12 pasos, esta expresión de soy Carlos y soy codependiente es una expresión de aceptación. Lejos de estarme dando con el látigo del pendejo y victimizándome,
Esto es lo que marca el inicio de la recuperación de las adicciones. Dejar de negar mi problemática, porque como también lo veremos más adelante, el adicto niega consciente e inconscientemente su problemática. La terapia de los grupos de 12 pasos está hecha para romper esa negación. Entonces, ya en proceso, cambiamos negación por aceptación y empieza con esa sencilla frase, que obviamente la aceptación es muchas más cosas, pero por algo se debe de empezar, ¿no? Vamos a la otra laminita que nos dice las raíces. Dice que son los factores que engloban un terreno fértil y generan y mantienen vivos a los resentimientos, las culpas, la ira, el enojo, la vergüenza, la depresión, la ansiedad, el miedo, etcétera. Este es un agregado a lo que ya veíamos en el árbol, en las raíces, donde se gesta todo eso, ¿no? En el libro de Pia Melody, la autora menciona los síntomas, los 5 síntomas nucleares. Ojo con esto. Los 5 síntomas nucleares de la codependencia, y los voy a decir sin describirlos porque no acabaríamos, pero para formarnos un criterio. El número 1 es experimentar niveles adecuados de autoestima. O sea, los codependientes en general tenemos problemas para experimentar niveles adecuados de autoestima. También tenemos conflicto con establecer límites funcionales. No se nos da poner límites, porque nos pasa esa onda de síndrome de Estocolmo, vinculación por trauma y disonancia cognitiva, que hasta defendemos al agresor aún sin saberlo o inconscientemente. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, ¿cómo llaman esto? Un área de confort, que no es comodidad. En este caso, confort no es comodidad, es conformismo. Y es lo que yo conocí. Entonces, como no conozco otra cosa, pues me quedo con esto. Por eso en grupo, cuando me hablan de cambio, me asusto, reacciono. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Qué va a ser de mí? Es mi forma de vida, ¿no? No me quiten mis dependencias. Por más rastreras que éstas sean, no me las quiten. Y no es que a uno le quiten nada en el grupo. Soy yo el que va renunciando a eso, ¿no? Y se va despojando de eso con la influencia de los principios de la recuperación. El otro síntoma nuclear es dificultades para asumir y expresar su propia realidad. El cuarto, ocuparse de sus necesidades y deseos de adulto. Y quinto y último, experimentar y expresar su realidad con moderación. En mi caso, casi siempre era en estados histéricos, ¿no? Por eso la gente me abría, me dejaban de hablar, me terminé quedándome solo. O sea, ¿quién va a poder convivir con alguien que todo el tiempo está en conflicto por algo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente laminita que dice terreno fértil. Cualquier tipo de abuso sexual, físico, espiritual, social, violencia, sea esta psicológica, física, familiar, factores hereditarios de adicción, falta de límites, proporciona un terreno fértil para darle vida a las raíces de las adicciones. Por eso no es extraño que el codependiente en general traiga esto como parte de su historia de vida, tal y como lo dice aquí. Y son temas difíciles de abordar. Eso es un hecho. O sea, hace unos días compartía con alguien algo referente al cuarto paso. Ya ven que en el cuarto paso hay que irse a la niñez, con esos temas que sugiere la guía. Y yo, la primera vez antes de hacer un inventario, solo de pensar que iba a abordar esos temas de la niñez, entraba en pánico y me resistía a hacerlo, porque sabía lo que había pasado en mi niñez, tal y como lo dice aquí, abusos de muchos tipos, violencia, agresión. Pero saben, esas inquietudes, miedos que creo que son naturales en esos procesos, se van disipando, se van desvaneciendo. Y dice el cuarto paso que los primeros frutos son una maravillosa sensación de libertad, de estarme enfrentando a mí mismo y a esos demonios profundamente enraizados y enterrados en el inconsciente, y que el cuarto y quinto paso, como lo hablaremos en su momento, son precisamente para hacer luz en esa parte oscura de nuestras personalidades.
¿Qué nos dicen en el chat? ¿Nos puedes repetir los 5 síntomas nucleares? Con mucho gusto. Al codependiente le resulta difícil experimentar niveles adecuados de autoestima, establecer límites funcionales, asumir y expresar su propia realidad, ocuparse de sus necesidades y deseos de adulto, experimentar y expresar su realidad con moderación. Fíjense, el número 3, asumir y expresar su propia realidad. En las tónicas de las juntas de CODA, que dan información sobre la codependencia, desglosa un poquito más esto de asumir y expresar su propia realidad, la parte donde dice que, ay cabrón, qué fuerte es esto, qué impactante, pero qué necesario hablar de esto en las reuniones, porque precisamente es lo que a mí me ayuda a tomar conciencia de lo que a mí me pasa y me muestra las opciones que yo tengo. Solo es una, ni siquiera son opciones. Para mí ya no hay dos sopas, solo una. Entrarle a mi programa. Dicen las tónicas que el codependiente no sabe ni quién es, que adopta personalidades de otros para poder sentirse que él es algo. Está despersonalizado, no se conoce. Por eso gran parte en el proceso se trata de conocer la verdad acerca de mí mismo. Y cualquiera que sea esa verdad, por dolorosa, por triste, lo que sea, poder aceptarla, ¿sí? Con la ayuda de los principios. Y aprender a convivir con ese yo oculto durante mucho tiempo, ¿no? Y poder estar abierto a la nueva experiencia de dar pie, de dar cabida a que ese ser verdadero que lucha por manifestarse pueda lograrlo, ¿no? Que es el ser espiritual, por eso es el ser verdadero, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar en detalles de una manera también resumida, porque quienes conocen los patrones de la codependencia saben que son 5, pero cada uno tiene 13 manifestaciones. En total son 65. ¿Cuándo chingados acabamos? Entonces, traje una versión algo resumida, pero sí recomiendo también mucho, sobre todo esa versión de los patrones de la codependencia expresados en la forma yo, porque hay varias versiones, ¿eh? Creo que en el libro Pelando la cebolla habla de patrones de la codependencia. En el cuarto paso del libro verde también habla de los patrones. En fin, podemos ver diferentes libros y folletos donde está esta información. Hay también otros que se llaman los patrones de recuperación, que son una hermosura, son una joya, porque incluyen, son los mismos patrones codependientes, pero incluyen la contraparte positiva de esos patrones, así como los defectos de carácter o pecados capitales tienen su contraparte positiva, los patrones también. Y ese material a mí me ayuda, me sirve mucho a ir midiendo mi progreso, cómo voy de bien en la recuperación, cómo esos patrones codependientes van siendo poco a poco desplazados y sustituidos por nuevos patrones y estilos de vida. Que nadie diga que uno llega a grupo a seguir siendo la misma persona. Claro que no. Hay una estructura que debe de cuartearse, quebrantarse y colapsarse hasta los cimientos. Y sobre esos escombros poder edificar algo nuevo. No lo dice el primer paso de AA desde sus primeros párrafos, algo acerca de una vida útil y feliz. No dice que el primer paso es las bases de esa nueva vida que pretendemos edificar. Entonces, no es seguir siendo lo mismo. Yo al principio no noté algunos cambios que ya eran importantes en mi vida. Los primeros en notar esos cambios en mí, ya estando en grupo, eran gentes que convivían conmigo, sobre todo aquellas que no me veían mucho. Ya posteriormente a mí también me fue cayendo el 20 de esa nueva versión restaurada, recargada, que ahora sigue todavía en proceso, ¿no? De recuperación. Entonces, recomiendo patrones de la codependencia expresados en la forma yo, porque además al leerlos, los estoy leyendo para mí en primera persona y eso impacta de manera importante a nivel inconsciente, ¿no? No es lo mismo leer eso para otros, que es algo de lo que a mí al principio me pasaba mucho. Cualquier cosa que yo leía o escuchaba en el grupo,
Yo decía, eso es para mi jefa, para mi hermano, para etcétera, no para mí. Pero bueno, el mismo proceso me fue llevando a aplicarlo en primera persona. ¿Qué es un patrón? Para empezar, ¿no? Dice que los patrones de conducta en psicología son una serie de reacciones y o formas de pensar que tiene una persona en momentos determinados. Es decir, se trata de una conducta adquirida a partir de la experiencia. ¿Ok? Se aprenden los patrones. Es lo que yo entiendo de esto. Y son patrones porque se repiten y se repiten y se arraigan de una manera tal que llega un punto en que ya no te los puedes quitar. Este comentario me lleva a mencionar algo que veremos con más detalle en nuestra próxima junta, próximo miércoles, ya con el taller de primer paso, que esto a mí me da información de lo que se trata el primer paso en CODA, porque yo en AA sabía de lo que se trataba, en qué consistía mi derrota. ¿Ante qué me estaba derrotando yo en ese primer proceso, no? Pues ante la obsesión por beber, sencillito de saberlo, ¿no? Pero en la codependencia, ¿en qué consiste mi derrota? Aquí hay un grado más de dificultad, porque no hay consumo de sustancias. Aquí hay conductas, actitudes, patrones, emociones, sentimientos y situaciones que no es tan sencillo, por eso es un grado más de dificultad. Toda esta información que se va integrando a mi nuevo proceso es una herramienta invaluable porque me va mostrando ya en un primer paso en qué consiste mi derrota. Y aquí dice algo al respecto, ¿no? Conductas. Entonces, esos patrones, ¿sí? Que hicieron las veces como algo muy parecido a la adicción al alcohol, pero en aquel tema era hacia una sustancia. Entonces, en la codependencia, ¿en qué consiste la obsesión? Que también la hay, ¿no? ¿Sabían que el trastorno obsesivo compulsivo, hace rato que preguntaban entonces, todos los adictos son codependientes? Aquí vuelve otra vez una pregunta similar a esa, ¿no? De todo adicto, de 10, ¿cuántos habrán desarrollado el trastorno obsesivo compulsivo? ¿12, 11 o 13? Pues sí, todos. Entonces, si en adicciones de consumo la obsesión es por alcohol, drogas, comida, etcétera, en la CODA, ¿cuál será? Entre otras, la obsesión por el control. Eso se arraiga totalmente, ¿sí? Y se hace el síntoma más poderoso y destructivo de la enfermedad. Hay un compañero en CODA que habla esto de las obsesiones de una manera muy tajante, pero muy sencilla. Dice que la obsesión es un pensamiento que se apodera de tu mente y echa fuera a todos los demás. Ahora sí que con permiso, cabrones. Este es mi territorio. Y lo cruel de la obsesión es que es de tal sutileza que ni cuenta me doy si la traigo. Por eso, la importancia de asistir a las juntas, de apadrinarme, de hacer mis lecturas, de estar con la mente abierta, alerta y receptiva. Obviamente, al principio es indetectable la obsesión por su sutileza, pero la idea es ir creciendo en el programa, creciendo en entendimiento, en conciencia, y poder incluso darme cuenta de en mí cómo se manifiesta esa obsesión. En la codependencia es querer apoderarme de las personas y de las situaciones para controlarlas en mi búsqueda de la seguridad y la felicidad. Pero, ¿cuál es la tragedia de todo codependiente? Que aunque logre controlar, siempre estará insatisfecho, porque el ego quiere más, es insaciable. Si yo logro controlar, por ejemplo, a mi pareja y con tanta insistencia de mi parte lograr que modifique algunas conductas, mi problema no se termina. Yo seguiría mal por otras conductas, porque la solución a mi problema no está en que cambie la persona o las situaciones fuera de mí. La solución a mi problema es un cambio interno para que yo pueda convivir de modo diferente con los demás, sean ellos como sean. Es más,
con la capacidad de poder aceptarlos como son. Y si realmente es gente tóxica y malvibrosa, etcétera, pues ¿qué hago ahí? El programa también me lleva al punto en el que pueda decidir alejarme de personas y situaciones en las que estoy en conflicto, más por mí que por ellas. Pero obviamente hay gente tóxica, ¿no? Que puede estar uno rodeado de esa gente, ¿no? Por eso, en este aspecto, la ayuda del programa es poder decidir poner tierra de por medio, ¿sí? Porque otro de los conceptos de la recuperación es el autocuidado. Y si yo para cuidar de mí mismo tengo que alejarme de personas y situaciones, lo hago sin pensarlo. ¿Por qué? Porque estoy en ese proceso, ¿no? Vamos ahora a esta versión tan resumida de los patrones y para que no hacer de esto algo tan largo ni tan tedioso, terminando esta sección que ya es parte de la conclusión del tema, iríamos a preguntas y respuestas. Si las hay, que ojalá y las haya. Vayan pensando, si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden ir poniendo su manita en pantalla o por el chat y será leído todo lo que ahí vaya entrando. Aquí tenemos, por ejemplo, los patrones de control. Esta no es la versión de los patrones expresados en la forma yo. Hagan de cuenta que sí están extraídos de ahí, pero no están completos. En realidad son 13 por cada uno. Aquí son un poquito menos. Quizá incluyeron los más característicos. Dice el primero. Acuérdense, estos son patrones de control. Creo que la mayoría de la gente no es capaz de cuidarse a sí misma. ¿Ok? O sea, yo codependiente asumo que otros no saben cuidarse. Entonces, como no saben cuidarse, ahí es donde yo entro, que soy especialista en cuidar nalgas, ¿no? Para luego descuidarme yo y resentirme porque vuelvo a lo mismo. A nadie le gusta que lo anden cuidando, ni que quieran cambiarlo. Las relaciones interpersonales no son vínculos para influenciar a otros de que cambien. Me va mejor con la aceptación, ¿no? Si esa persona es como es, habla como habla, siente como siente y lo que piensa y lo que hace o lo que no hace, si yo acepto a esa persona así como ella es, con sus cualidades, con sus fallas, con sus debilidades, me va a ir bien. Será una relación en armonía, porque de por medio va la aceptación, no la exigencia de que cambie la persona, porque ni va a cambiar y yo voy a seguir, dale y duro, y en el mismo ciclo destructivo, ¿no? Dice el otro patrón. Trato de convencer a los demás de lo que deben de pensar o sentir. ¿Nunca han tratado de convencer a un adicto de que deje de consumir? ¿Cómo les ha ido? Y luego el 3 dice, me resiento cuando los demás no me dejan ayudar. Ay, Dios. Bueno, ahora es diferente, ¿eh? O sea, yo me espero, si alguien pide ayuda y yo se la puedo brindar, adelante, pero me espero. O sea, no ando buscando gente deprimida para pasarle el mensaje, pero mi poder superior a veces pone las circunstancias y yo reconozco esas señales en las que es conveniente llevar ese mensaje, ¿no? No de una manera codependiente o rescatadora, sino por amor al prójimo, que creo que es lo ideal, ¿no? Luego dice el cuarto, ofrezco consejos y orientación a los demás sin que me los pidan, sin querer me adelanté, ¿no? Se refiere a lo que acabo de decir. El otro dice, me desvivo para hacer regalos y favores a quienes quiero. Fíjense que esto a mí no se me dio mucho, pero sí conviví con gente que me regalaba un chingo de cosas para luego echármelas en cara o para que yo le correspondiera de alguna forma y eso terminó en resentimientos también, porque para empezar, pues qué forma de regalar, ¿no? No siempre el que da lo da desde la buena voluntad de dar y el desinterés. A veces es con intereses egoístas de por medio. Y si la persona no adquiere lo que busca, pues también se resiente. Al final es control también, ¿no? Dice el otro, utilizo el sexo para ganar aprobación y aceptación. ¿Lo ven? El sexo como herramienta de control también. Tengo que sentir que me necesiten a fin de tener una relación con los demás. Este está del uno y resume muchos otros. El fenómeno grandioso de la recuperación de la codependencia consiste precisamente
en que yo deje de relacionarme desde la necesidad y comience a relacionarme, o sea, desde la necesidad y la exigencia de que me den, ¿verdad? Y comience a relacionarme desde la abundancia para poder dar. Creo que es una manera también muy concreta y sencillita de poder entender en qué consiste el proceso, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tener para dar, comienzo a estar capacitado para mejores relaciones. Y esto hace realidad lo que dice una de las tradiciones de Coda, de cuál es el único requisito, como en AA, pues tener el deseo de dejar de beber es el único requisito, ¿no? Para pertenecer a la fraternidad. En Coda es tener el deseo de relaciones sanas, basadas en el amor, ¿no? En el respeto, en la comprensión. Tener ese deseo a mí me hizo miembro de Coda. Me declaré miembro en el momento en el que me di cuenta de que yo deseaba y sigo deseando relacionarme mejor conmigo mismo y con los demás. Vamos al siguiente patrón, que es el de baja autoestima. ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Dice Laura: así me pasa seguido, quiero ser salvadora y me olvido de mí. Gracias, Laura. Tablas, ¿verdad? Polet, bienvenida, Polet. Gracias por el servicio amoroso, Carlos. Tengo que ir a actividades, me retiro. No sé si estés todavía, pero bueno, que te vaya bien, Polet. Y gracias por haber estado aquí. Te seguimos invitando a que asistas. Esta junta tendrá verificativo cada miércoles a las 9:30 de la mañana. Hoy estamos en introducción al taller de 12 pasos de codependientes anónimos y estamos hablando de la codependencia, qué es, de dónde viene, sus consecuencias, sus manifestaciones y por supuesto su solución. Y bueno, ahorita estamos en la sección de patrones codependientes. Los de baja autoestima, dice el primero: tengo dificultad para tomar decisiones. Es el primero. El 2: tengo dificultad para poner límites a los demás y protegerme, ¿no? El 3: tengo dificultad para afrontar de un modo interdependiente las propias necesidades y deseos como adulto, es decir, para cuidar de mí mismo. Y 4: perfeccionismo. Juzgo duramente todo lo que pienso, digo o hago como algo que no es lo suficientemente bueno. Aquí son solo 4 de 13 manifestaciones de los patrones de baja autoestima. Y como dice uno de los síntomas nucleares que escribió Pia Melody, que el codependiente tiene dificultades para experimentar niveles adecuados de autoestima. O sea, se pierde la autoestima. El codependiente, como en mi caso, es presa de sentimientos de minusvalía. Pobre de mí, nadie me quiere, a nadie le importo, ni al mismo Dios. Eso entre muchas otras cosas. El libro que les recomiendo de la codependencia abre un abanico impresionante y muy rico en contenido respecto a cada uno de estos síntomas. Aquí los estamos compartiendo de una forma escueta y resumida, pero espero estar transmitiendo por lo menos la idea, ¿no? Dice los patrones de negación. Aquí son solo 3 de 13. Dice que tengo dificultad para identificar lo que siento. El 2, minimizo, modifico o niego lo que siento realmente. Y el 3, me percibo como una persona totalmente desinteresada y dedicada al bienestar de los demás. Entonces, negación, ¿se acuerdan que hace unos momentos, hace un rato, compartía esto de la negación que ya en el proceso se convierte en aceptación? Bueno, pues yo creo que es típico de todo adicto y de hecho es considerado un síntoma poderoso de enfermedad, síntoma destructivo, negación y ocultamiento. Eso es patrón muy arraigado en los adictos, pero en recuperación estos patrones se truenan, ¿sí? Y podemos adoptar nuevos patrones. Por ejemplo, poder ir aceptando y gestionando lo que a mí me pasa, por lo que es también sin sentirme abrumado por un sentimiento de culpa o de vergüenza, que aunque al principio lo sienta, pero es algo que puedo ir superando.
crear conciencia de lo que a mí me pasa sí puede traer ese tipo de reacción. Yo, por ejemplo, en las primeras etapas de mi proceso, me ponía tan mal en algunas juntas, mal en el sentido de ansioso, me sentía ansioso, angustiado, temeroso de estar escuchando mi verdad en boca de otros. Y sentí el impulso de salirme corriendo, ¿no? Que algunas veces lo hice, pero gracias a Dios que siempre hubo un compañero, una compañera cerca de mí, que estuvo ahí puesto y dispuesto para escucharme, para darme contención, retroalimentación, y esa es la forma en la que yo seguí permaneciendo en grupo a pesar de las reacciones que yo tenía de verme confrontado con la realidad, con la verdad, que precisamente mi consumo se trataba de evadir eso, ¿no? De no enfrentarlo o de adormecerlo. Pero tristemente ese efecto que a mí me proporcionaba en un principio el alcohol y posteriormente otras conductas compulsivas, tiene un tiempo de duración hasta que llega un momento que, como dice uno de los capítulos del libro azul, el libro grande de AA, dice que llega un punto en la vida del adicto que no podrá concebir la vida ni con sustancias, ni sin sustancias. Entonces dice ahí, conocerá como pocos la soledad. Creo que es la parte donde dice de los 4 espantosos jinetes, ¿no? Aturdimiento, desesperación, etcétera. ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Este libro lo vas a compartir en el chat, ¿verdad? Gracias. Si gustan, ahí lo comparto. Claro que sí. Sí, de hecho, sí, se los voy a compartir, el de la codependencia. Es de lo que se trata, o sea, de que en el grupo tengamos acceso, ¿no? A esta información, de que los que estamos involucrándonos realmente en las reuniones, ¿verdad? Y teniendo el beneficio, tengamos toda la herramienta, ¿no? Adriana dice, Dios te pague, Carlos, gracias por esta maravilla de ayuda. Gracias. Los dividendos que yo recibo de este servicio, que soy el primero en decir, maravilloso por de dónde viene la oportunidad de compartir esto, es esto precisamente, ¿no? Una sensación de satisfacción y de no estarme quedando con aquello que llegó a mi vida y la cambió de una manera tan radical, compañeras, que esto es lo menos que alguien como yo puede hacer para pagar, y lo pongo entre comillas, porque pagar, pues ¿cómo? ¿Cuánto cuesta la vida, no? Pero en el grupo aprendí que la forma de corresponderle a mi poder superior por haberme dado la dádiva más grande de todas es compartirla con otros, que yo no me quede con esto, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí y ser receptáculo y estar tan involucrados y receptivos a esto que se está compartiendo, porque esto es una cadenita. Ustedes compartirán esto con alguien en su momento y de esa forma corresponderán, porque esto no es cuestión de dinero. Digo, sí se ocupa, ¿no? Para pagar el Zoom y al ratito les pongo ahí la, la diapositiva. Pero bueno, continuamos. Me conmoví con esto. Nos dice Inés, por favor, ¿puede poner la lámina de patrones de baja autoestima? Sí, si le quieres tomar captura, ahí está. Igual yo esto lo voy a compartir en el chat para que tengan la presentación en su totalidad. Pero ok, ya lo regresé, por si deseas capturar, para continuar con la siguiente. ¿Ok? Que son los de conformidad o complacencia, ¿no? En otra versión les llama de complacencia, patrones de complacencia. Dice, trae 6, dice, actúo en contra de mis valores e integridad para evitar el enojo o el rechazo de otras personas. Sí, la despersonalización. Ser de tal o cual forma para que el otro cabrón no se vaya. Siendo que aquí en Coda me dicen que se vaya, ábrele la puerta para que se vaya y dale las gracias. ¿Sí? Vacas que no dan leche, y ya no digo lo demás, ya se saben lo que sigue. Pero lo que comentaba yo hace rato, ¿no? El autocuidado. Pero, bueno, aquí está el patrón, ¿verdad? De ser de tal forma para que otra persona no se vaya, no se enoje, actúe de tal manera. Pues, ¿saben? Aquí hay una mala noticia. Seas como seas, si el otro es adicto y trae arraigada esa condición,
hagas lo que hagas y cómo lo hagas, esa persona va a seguir siendo la misma y un día si quiere se va a ir y no va a haber poder humano que lo detenga. La 2 dice, soy extremadamente sensible a los sentimientos de los demás y los incorporo con los propios. Sí, asumir no solo sentimientos de otros, hacer los míos, sino también sus problemas, hacer los míos. Y lo peor, tratar de resolverlos cuando a quien le corresponde hacerlo es a esa persona. Yo ayudo mucho a veces no haciendo nada, no metiendo ahí las manos, estando al margen. El 3, soy sumamente leal y permanezco en situaciones dañinas demasiado tiempo. Esta lealtad es como una alianza, pero con la enfermedad. La verdadera lealtad, la que nace de la espiritualidad, es otra cosa muy diferente. La que nace como un don y una cualidad que podemos tener los seres humanos. Pero esta que acabo de leer no es más que una alianza con el ego, con la enfermedad. Y como comentaba hace rato, ¿se acuerdan que lo decía? Permanecer demasiado tiempo en situaciones dañinas. Saber que me tengo que ir, pero por X o Y, ahí permanezco. Aunque el conflicto sea constante, recurrente, etcétera. Aquí hemos recomendado películas. Voy a recomendar una que ya he recomendado. Véanla quienes no la han visto. Se llama La Guerra de los Roses, con Michael Douglas. Esa película es una masterclass de la codependencia. Está muy buena, vean, La Guerra de los Roses. Y se van a acordar de esto, de permanecer demasiado tiempo en situaciones dañinas. ¿Y por qué? Porque una persona tolera tanto. Aquí hemos dicho que el adicto tolera más de lo normal. Una persona no adicta no toleraría tanto, se morirían. Parece ser que los codependientes tenemos un umbral de sufrimiento bastante amplio. O sea, por eso siempre hay como, parece que ya era lo peor que me podía pasar, pero me levanto de la lona y échenle otro putazo, lo aguanto, ¿no? Como que en cuestión de sufrimiento siempre hay nuevos horizontes para el codependiente. Entonces, aquí está el porqué, ¿no? Es un patrón de conducta, es un patrón arraigado. Dice que todavía siguiendo con estos patrones de complacencia, dice, le doy más valor a las opiniones y sentimientos de los demás que a los míos y frecuentemente temo expresar mis opiniones y sentimientos cuando difieren de los demás. El siguiente dice, dejo a un lado mis propios intereses y pasatiempos por hacer lo que otros desean hacer. Por eso son de conformidad o de complacencia, ¿no? Porque por estar al pendiente de otro o de otros, aunque yo no quiera, porque como adicto soy endeble emocional, me cuesta trabajo decir que no y a veces ando haciendo cosas que ni quiero hacer y luego viene el autorreproche y esos sentimientos autodestructivos que ya soy yo el que se da en la madre de por qué lo hice, por qué lo dije, viene el arrepentimiento, pero ya para qué, pues eso tiene una explicación. Es un patrón muy arraigado de complacencia. Entonces, por eso la recuperación es poco a poco volver a ponerle atención a aquello que a mí me gusta de la vida, aquello que yo disfruto, que despierta mi interés, que desarrolla mis capacidades, porque como todo ser humano, tengo derecho a un crecimiento y una evolución, tengo derecho a mi privacidad, a mis espacios. Obviamente puedo convivir con otros sin descuidarme yo. Incluso puedo cuidar de otros si la ocasión lo amerita, pero siempre a mis posibilidades y sin perderme yo, porque la otra persona que requiere la ayuda le toca la parte más importante y para empezar, pedirla, ¿no? Por último, dice aquí, acepto una relación sexual como un sustituto del amor. Vuelvo a reiterar y a repetir esta otra faceta de la enfermedad de la codependencia, como la conocemos, los que estamos en CODA, de la adicción al amor. Hay talleres también de adicción al amor, hay bibliografía y literatura específica para que alguien pueda identificar si esto es lo que le pasa y en su momento también aquí compartiremos ese material y esos talleres. ¿Qué nos dicen en el chat? Somos como las cucarachas, dice Adriana. A ver, ¿por qué, Adriana? ¿Por qué nos arrastramos?
Por eso somos como cucarachas. Si no, no serían dependencias malsanas y rastreras, ¿verdad? Y luego dice Blanca, gracias por tu servicio y por explicar tan padre este tema, Carlos, por tu tiempo para realizar este taller. Es un placer compartir con ustedes y muchas gracias a ti, Blanca, por estar aquí. Vamos con el quinto y último patrón en esta versión resumida para ir ya a las conclusiones y con ustedes, si tienen algo que compartir o comentar. Estos temas a veces, estos temas remueven la conciencia, ¿no? Remueven la cajeta, como yo le digo. Si a alguien incluso se le movió algún sentimiento, se le desprendió una capita de la cebolla, que a veces son capas delgaditas, no se siente tan gacho, pero a veces viene la capa gruesa y puta, pero es porque eso tiene que salir, ¿no? Y aquí está el espacio para poder expresarlo. Les recuerdo que también para quienes están por primera vez, no sé si hay alguien de primera vez, si hay alguien de primera vez, por favor póngalo en el chat. Y de antemano, bienvenidos. Vamos a poner el enlace de nuestro chat de WhatsApp por si desean unirse. Y también les comento que sesionamos 3 veces a la semana. Por cierto que el próximo sábado estaremos compartiendo un tema padrísimo que se llama apadrinamiento versus coapadrinamiento. Vamos a hablar de esto el sábado a las 9:30, junta de estudio taller, y el domingo nuestra junta de catarsis a las 10 de la mañana. Nos dice Guadalupe, estoy teniendo problemas con la confección. En Coda sí, yo. Okay. Pues si es tu primera vez, Guadalupe, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros. Que no sea la única vez, que si esta reunión, si este estudio, taller, está significando algo para ti, está resonando, teniendo sentido, pues esa es la señal de que hay que volver, porque aquí está la papa, nada más hay que saberla pelar. Ah, querías decir conexión. Ah, estás teniendo mala conexión. Pues ojalá y se mejore. Muy bien, en un momentito más, Avi va a poner en el chat. ¿Me apoyas con eso, Avi? El chat de WhatsApp, por si desean unirse. También tenemos un grupo en Facebook. Si da tiempo, gracias, ya está aquí el chat de WhatsApp. Siempre antes de poner el enlace del chat, decimos cuántas veces sesionamos a la semana para que las personas que se van a unir y van a continuar con su asistencia sepan los días y los horarios, que ojalá y se les acomoden. Muy bien, dicen los patrones de evasión. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Patrones de control, que yo creo que son los más característicos. Baja autoestima, negación, conformidad y evasión, que es con lo que vamos cerrando ya nuestro tema. Dice que me siento avergonzado al recibir reconocimiento, elogios o regalos. ¿Okay? O sea, nunca se sintieron así cuando alguien les dijo un piropo, qué bonita estás, me caes bien, me gustas mucho, o a los caballeros, algún elogio, algún piropo, palabras agradables, y sintieron esa sensación de no merecimiento, y no solo eso, sino como una pena, nerviosismo y más, pues, entraron en conflicto. Bueno, es un patrón codependiente de evasión. Luego dice, tengo dificultades para establecer relaciones íntimas adecuadas. Íntimas no quiere decir precisamente lo sexual. Intimidad puede ser sin el coito, pues sin sexo. La intimidad se da desde el contacto con las personas, la interacción, pero ya con más confianza, vaya. Entonces el codependiente como yo tiende a aislarse, ¿no? ¿Por qué? Porque entrar en contacto con personas me crea conflicto, no tanto por ellos, sino por mí. Ahora sé que son esos patrones tan arraigados que traigo seguramente que desde la niñez. Dice el otro, no le pido a los demás que satisfagan mis necesidades o deseos. ¿Se acuerdan? Esto se relaciona con otro de los síntomas nucleares. Dice que el cuarto síntoma nuclear de la codependencia, dice,
que el codependiente le resulta difícil ocuparse de sus necesidades y deseos de adulto. Entonces, aquí un patrón de recuperación sería hoy tener la capacidad no solo de expresar mis deseos y necesidades, sino de pedir, saber pedir, ¿no? Tengo todo el derecho de decir cuando algo no me gusta y si me gusta también, sin pena ni vergüenza, ni miedo ni bloqueos, sino con toda libertad. Si la otra persona no lo entiende, qué bueno, y si no es su pedo. Y eso ya no tiene nada que ver conmigo. Lo importante es que yo fui capaz de expresarlo y esa capacidad me da una sensación de libertad porque fue algo que quise hacer toda mi vida, pero estaba reprimido, estaba bloqueado, estaba dominado por esta clase de patrones en los que yo estaba en un total estado de indefensión. Hoy tengo recursos poderosos de recuperación con los que yo voy trascendiendo todo esto. Y el último dice, no me percibo como una persona valiosa o digna de recibir amor. ¿Qué tal, eh? Son más patrones. O sea, estos solo algunos de cada uno de los 5. Vuelvo a repetir, también voy a compartir en el chat los patrones de la codependencia expresados en la forma yo. Con esto vamos llegando a la conclusión de nuestro tema. Entonces, con esta información, yo ya comienzo a estar preparado para la parte del taller que viene, que es primer paso de Codependientes Anónimos, que su encabezado dice, admitimos que éramos impotentes ante los demás y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ahí vamos a desglosar no solo el encabezado del primer paso, sino que vamos a ver el contenido de ese primer paso. Y repito, voy a poner en el chat un PDF para que por favor se lo impriman. Son como 3 o 4 hojitas para hacer unos ejercicios ahí muy específicos, responder unas preguntas. Es muy didáctico el material, no es nada complicado, es muy intuitivo y está hecho para captarlo de una manera sencilla y yo pueda entender desde un principio en qué consiste mi recuperación. Principalmente saber de qué se trata esto de mi derrota. ¿Qué es aquello con lo que yo no puedo? Ante lo que soy vulnerable, susceptible y débil. Ese será nuestro tema del próximo miércoles. No se lo pierdan. Por aquí nos vemos, por favor. Yo aplico una regla muy personal, se las voy a compartir. No tienen que hacerlo, tómenla si les sirve, pero yo cuando empiezo algo es para terminarlo o mejor no lo hago. Entonces, no estoy aquí para dejar algo a medias. Si de lo que se trata en la recuperación es de cerrar ciclos y en cada estudio y trabajo de pasos, seguramente que tendré esos hallazgos, esa conciencia y esa recuperación, esos estados a los que yo aspiro el día de hoy, que es al bienestar, algo tan sencillo como estar tranquilo, como estar en balance, en equilibrio, pero tan difícil de conseguir a veces pareciera un imposible, ¿no? Como un deseo irrealizable, cabrón, porque tal es el poder de esto que llamamos enfermedad, que sí lo es, y de estos patrones que son poderosísimos, capaces incluso de nulificar la voluntad de un ser humano. Un don con el que nacimos, un tesoro tan preciado como lo es el libre albedrío, y que estos síntomas poderosos le dan en su madre a todo eso, se pierde el sentido común. Y la enfermedad no es que yo quiera tenerla o actuarla, simplemente se manifiesta con tal poder que cuando acuerdo ya estoy, ya traspasé la línea, ¿no? Entonces, afortunadamente, y aunque la enfermedad tenga poder, pero como dice nuestro programa, hay uno que tiene todo el poder, ese y más. Y ojalá lo encuentres, ¿no? Dice el 5º capítulo. Entonces, como un pequeño adelanto de lo que veremos el próximo viernes, con esto, aquí dejamos el tema por hoy. Estaré muy receptivo a sus preguntas si las hay o comentarios. Déjenme ver primeramente en el chat. Y ahorita en un momentito más vamos con Guadalupe, que ya levantó su manita. Si hay alguien más que quiera participar de esa forma, ponga su manita para hacer su pregunta o comentario. Y veamos aquí primeramente lo que nos dicen en el chat.
Bueno, ya ponían aquí el chat de WhatsApp para que se unan quienes gusten y no lo hayan hecho. Y también los horarios de las reuniones, también aquí las reitera Avi, gracias Avi. Guadalupe dice, es el mismo de doble A, ¿verdad? Por lo que veo, gracias de cualquier forma. Doble A, ¿te refieres al programa, Guadalupe, o a los pasos? Este taller de pasos es del programa de Codependientes Anónimos, que como ya lo dijimos, es perfectamente compatible con el programa de AA u otros programas para quienes están en otros programas. Esto quizás para saber si es un complemento a su recuperación, como lo fue en mi caso, la única forma de saberlo es conociéndolo. María nos dice, Silvia, gracias por estar aquí. María, buenos días, compañeros. Yo la verdad me identifico con todas. Bueno, pues yo también, con prácticamente todas. ¿Y saben algo que a mí me dijo mi padrino? Que en una primera lectura de patrones, quizá me resuenen unos y otros no, pero me dijo que eso corresponde más al proceso en el que estoy ahorita. Que posteriormente en un nuevo estudio, en un nuevo ciclo, quizá me identifique con algunos que ahorita no me resonaron y eso corresponderá al proceso en el que estaré en ese momento. Entonces, no hay más que seguirle. Dice Inés, Avi, precisamente de esta reunión, mis reservas espirituales para todo el día. Así es, que permanezca en ti, solo por hoy, que es nuestro programa por 24 horas. Vamos entonces con Guadalupe. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Este, yo asisto, bueno, trato de asistir, ¿verdad? Los sábados y los domingos a los talleres y lo de catarsis el domingo. Tengo muy poquitas asistencias, como dos o algo así. Pero a lo que me refería era que si el WhatsApp era el mismo donde has mandado o han mandado ustedes toda la información de esto, o es otro WhatsApp de codependientes anónimos. Esa es una. La otra es, híjole, de verdad que tengo el nudo en la garganta porque todo lo que has hablado o lo muy poco que he escuchado, pero me ha bastado para este, saber que en este momento lo que yo necesito es este programa de codependientes anónimos, porque ya no me es suficiente el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, yo ya dejé de beber por la gracia de Dios, pero no he podido cambiar este tipo de conductas mías y me ha afectado en todos sentidos, de verdad, y yo ya estoy harta, así, harta de esta forma mía que pues sí, hago oración y le pido a Dios y todo, pero vuelvo a caer, a caer, a caer. Y no he podido lograr soltar tantas cosas que tú hablas. La verdad es que quiero, quiero tener lo que tú tienes. De verdad, a mí me urge este programa. Yo fui a, a CODA, aquí en Guadalajara, un grupo Fénix que está hasta allá bien lejos. Y los lunes, fui un lunes, pero era de estudio y bueno, igual no sentí muchas cosas ahí, pero esto que acabo de escuchar me movió totalmente. O sea, de verdad, estoy muy mal. Aunque estoy bien, pues, porque ya sé, ya Dios se manifestó en esta forma, pues, porque yo se lo pedí mucho y Dios se ha manifestado a través de ustedes, pues, para yo poder, dejar estas actitudes que son totalmente nocivas para mí y por tanto daño a la gente, pues, y yo ya no quiero eso desde hace mucho, pero seguramente es mi momento, ¿verdad? Yo quiero saber, yo muy probablemente el próximo miércoles yo ya esté trabajando y no voy a poder estar en la mañana, pero quiero preguntar si estas juntas,
Ay, me duele la garganta, se lo tengo todo atorado. Van a estar guardadas para yo meterme y yo hacerlo, porque yo, de verdad, yo sí quiero estar bien. Y yo lo voy a hacer, o sea, de verdad, agradezco este tiempo que me dan de expresarme. Lamento mucho que me haya ganado la emoción, pero Dios sabe por qué hacen las cosas y cómo, agradezco mucho y tengo nada más el libro ese de Azul de Codependientes. Si necesito algo más, comprar algo más, pues me dicen y yo lo, yo lo consigo. Me queda muy, muy lejos ese grupo al que fui, se llama Fénix, me queda muy lejos y el camión y bueno, todo el rollo, pero igual hago el esfuerzo y voy y compro la literatura que ustedes me indiquen, porque yo ya estoy harta de estar así. Quiero cambiar. Gracias. Gracias a ti primeramente por abrir tu corazón, por tu sinceridad y no lo lamentes. Este espacio es para eso también, para que podamos fluir y hablar desde el corazón, a veces que desde el sufrimiento y la sensibilización que nos causan las reuniones y los temas. Eh, También te comento que el chat de lo que preguntas es el mismo chat, que si ya estás, es ese mismo, nuestro chat de taller de 12 pasos. También te comento, sí ubico el grupo que dices de Fénix, está en Plaza Eximoda, allá por la Minerva. Yo también estoy en Guadalajara. Lo ubiqué y tengo el domicilio, nunca he ido, pero sé que en algún momento me abriré a las juntas presenciales. Las juntas a las que yo asisto en su totalidad son virtuales. Y desde la pandemia para mí estas juntas han sido un salvavidas. Y la maravilla de la tecnología es que estoy a un clic de entrar a mi reunión y yo acomodo mis horarios. Qué pena que no puedas entrar ya a las próximas reuniones, pero qué bueno que tengas un trabajo. A veces, aunque queramos, no se puede. Ojalá y puedas a las de sábado y domingo. Y estas juntas de los miércoles serán grabadas en su totalidad. Todo este taller va a quedar grabado para tenerlo ahí como un material y poder compartir los PDFs y alguien pueda hacer estos talleres así de una manera virtual con juntas grabadas, como yo he hecho algunos, como el taller de principiantes, que también incluso lo he compartido y he interactuado en vivo, pero mi primer contacto con ese taller fue con juntas grabadas y para mí fue una maravilla. Te mando un abrazo, Guadalupe, y vas a estar muy bien. Gracias a ti por compartir. Nos ponen algo aquí en el chat. Qué maravilloso despertar, Lupita, dice Abby. Leti dice, perdón mi atrevimiento, no sé por qué no se puede compartir link de reuniones diarias de CODA. Es autonomía de nuestro chat, el único enlace que compartimos ahí es el de nuestras reuniones, pero dice, hay preguntas aquí que necesitan juntas diarias. Si alguien solicita ayuda en ese aspecto, porque requiere juntas diarias de CODA, de AA, de CCA, con gusto le podemos compartir un enlace, no en el chat, pero por privado, se lo podemos hacer llegar. Y nosotros, como grupo, también podemos hacer un enlace entre las juntas que son aquí de taller, aunque también hay de catarsis. Nuestra ilusión es tener juntas diarias también, ojalá y podamos tenerlo en algún momento. Y sé lo que es necesitar juntas diarias. Yo entro diario a juntas porque tengo los enlaces. Entonces, les podemos hacer llegar enlace de reunión, pero no por medio del chat, por autonomía del chat, pero por privado, sí, espero haberme dado a entender. ¿Qué más nos dicen aquí, Guadalupe? Sí, sería maravilloso por las tardes, noches. Claro que sí. Muy bien, ¿no hay nadie más que quiera comentar algo, alguna duda que tengan, que se les movió a lo largo del tema? Todavía podemos darnos unos minutitos más, aunque estamos ya en tiempo. El promedio de esta reunión es de hora y media, pero nos podemos pasar un poquito. Norma, con mucho gusto, en un momentito más aparecerá en pantalla
el número de cuenta de la aportación voluntaria, lo que Dios ponga en su corazón, no son cuotas, es para pagar el Zoom, ¿verdad? Podemos hacer de nuestro grupo, esta ya es nuestra sala personal. Se les había comentado que estábamos en una sala que nos rentaban y no teníamos acceso a muchas otras cosas que queríamos hacer. De hecho, esta reunión de los miércoles es porque ya estamos en nuestra propia sala de Zoom, podemos tener las juntas que queramos. De hecho, el próximo sábado, les adelanto, en el tema de apadrinamiento versus coapadrinamiento, vamos a hablar de esta maravillosa herramienta como lo es el coapadrinamiento, que es, quiénes lo integran, etcétera, y sus beneficios, porque es posible que tengamos también un grupo de coapadrinamiento, pero ya daremos más detalles de esto el próximo sábado. Aquí está en pantalla la diapositiva de el aporte voluntario, que es lo más parecido a la séptima tradición. Verán dos formas de hacerlo con los numeritos en color negro. Es directamente en un OXXO. La tarjeta es SPIN de OXXO. Y lo único que tienen que hacer es dar los 16 dígitos. ¿Ok? Y ya. O sea, les dan un comprobante. Pero también se puede hacer en banco, ¿verdad? Puede ser virtual o ir al banco directamente y hay un número de transferencia bancaria en letras blancas, son 18 dígitos. Ahí lo único que tienen que especificar es que es para el banco STP, que es un banco virtual, pero es muy confiable. Ya hay compañeras y compañeros que han depositado algo y aplica de manera directa y ahí no hay comisión. Muy bien, volviendo un poquito a la conclusión del tema, que ya no hubo manitas levantadas. Pues nos vemos el próximo miércoles para arrancar ahora sí con nuestro primer paso. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30. Vamos a estar poniendo la invitación en el chat de nuestro tema de estudio taller y el domingo con la Junta de Catarsis. Y bueno, sin más por el momento, agradecerles nuevamente el haber estado hasta este momento de la reunión. Muchas gracias por estar al pendiente de las juntas, por su asistencia y su aportación, su colaboración. Yo la verdad, pues me voy bendecido, contento, dice Guadalupe, me dice el beneficio se necesita. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ustedes también. ¿Pero les parece si damos por terminada la reunión con la oración de beneficiario? ¿Mandé? Me pide el nombre del beneficiario, perdón, es que estoy haciendo la transferencia. Ah, ¿te pide el nombre? Sí, es que estoy haciendo la transferencia del banco STP, ya me salió, pero me pide un beneficiario y es requerido el nombre de a quien envías, me dice. ¿Me pones tu número Gracias. de teléfono para mandártelo por privado, por favor? Claro, gracias, bye. Y gracias a ti. Con gusto te lo mando por chat privado. A mí también me pide, perdón, el nombre del beneficiario. Perfecto. Ujú. Les voy a poner aquí mi número para que me manden un chip por privado. Ahí está, 3313-4620-53. Si me mandan mensaje en este momento o terminando la reunión, enseguida les respondo ese dato. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer la oración, ya que abrieron sus microfonitos. Déjenme ponerla en pantalla. Es la oración de la serenidad. Que a su letra nos dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que sí podemos, sabiduría para reconocer la diferencia. Que haga tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, Avi, y gracias a todos. Gracias. Muchas